ya llegó el mejor caricaturista de México. O sea, aunque se va a enojar Rapé, se va a enojar Hernández. Uno de los mejores moneros de nuestro país, el maestro Rafael Barajas, el Fisgón. Se va a enojar también el maestro Helio Flores. Ya sabe que yo bromeo con Rafa. El querido Fisgón, presidente del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, a quien abrazo a la distancia. ¿Cómo estás, Rafa? Bien, con el gusto de saludarte y también con el gusto de mandarte un abrazo a la distancia. Oye, viendo toda esta campaña de mentiras, que es una cosa salvaje, y además está muy estructurada, está muy bien armada, y está hecha para construir la narrativa de que el presidente, de que todo era previsible, de que el gobierno es culpable del huracán. Es una cosa increíble. Perdón. No, sí, que te voy a pedir tu opinión. ¿De a cuánto estará saliendo que en medios como los de Ricardo Salinas Pliego y el propio presidente lo exhibe, ¿no? Se esté pintando? Sí, yo estuve en Acapulco, está cabrón, está muy fuerte, sí, claro. Está muy dura la situación, pero eso no quiere decir de que se esté de brazos cruzados y no se haga lo que se tiene que hacer, Rafa. Mira, estas imágenes las fui a grabar yo. Y pues sí, Acapulco está devastado, pero está peor el huracán de noticias falsas en medios de comunicación y con comunicadores a los que les vale un cacahuate la vida de los guerrerenses y lo que apuestan a que le vaya mal a López Obrador. No, y apuestan a generar descontento y horror, etc. Y mira, si tú revisas la historia reciente de los medios en México, te darás cuenta que esta no es la primera vez que se utiliza una tragedia con fines de desestabilización. Lo mismo ocurrió cuando llegó la epidemia del COVID. Es decir, y esto tiene que ver con una cosa muy sencilla. Los fenómenos naturales, las tragedias, son un terreno propicio para generar pánico, para el desconcierto, para que la gente se sienta incómoda, para que la gente se sienta molesta. Son terreno propicio para el descontento. Entonces, es como de manual. Nosotros hemos visto cómo desde el 2018, bueno, de hecho desde antes, pero en el 2018 fue muy consistente, se hizo una campaña de medios en contra de López Obrador, pero incluso para atacarlo ya como gobernante a partir del 2018. Y esta ha sido una campaña absolutamente inclemente. No ha habido un solo día en el que no nos hayan lanzado mentiras, fake news, no nos hayan echado encima cosas que no son ciertas, no hayan generado alarma en la población. Y es curioso porque hay un sector de la población que sí se cree estas cosas y que de alguna manera necesita que le estén alimentando constantemente esta narrativa, porque forma ya parte de su vida, forma parte de lo que organiza su día a día, ¿no? Entonces, sí hay, estos son operativos mediáticos muy claros, no son nuevos, se utilizaron contra Francisco y Madero en 1911, 1912 y 1913. Han sido digamos, el principal vehículo para la desestabilización de los gobiernos progresistas en América Latina desde la primera oleada progresista que empieza en 1998, 1999 y que termina en el 2008 y después arreció. Y esta fue, digamos, la punta de lanza de las campañas contra Hugo Chávez, contra Lula, contra Cristina Kirchner y Néstor Kirchner, contra Evo Morales, contra Lagos. Es decir, son campañas muy estructuradas. Hay que decirlo con toda claridad, estas campañas forman parte de operativos modernos de desestabilización. Quien las impulsa son, entre otras cosas, las agencias norteamericanas, las agencias como la National Endowment for Democracy, la USAID, etcétera. Y aquí en México, pues tenemos un caso que está muy documentado, que es el caso de los mexicanos contra la corrupción, que reciben
constantemente ayuda de la USAID, que está haciendo la USAID lo mismo que hacía la CIA antes. Esto es parte de los operativos que hacían estos señores. Hubo una operación muy importante de desinformación que echó a andar la CIA desde la década de los 60, si mal no recuerdo, que era la famosa operación Mockingbird. Incluso hay entiendo que es la operación Ruiseñor. Hay un video muy notable de un exagente de la CIA en lo que le preguntan, oiga, ¿y ustedes desde la CIA le pagaban a los informadores? Pero por supuesto, era parte de lo que hacíamos, era parte de lo que... Y él te habla de cómo utilizan estas campañas de desinformación para atacar a los cubanos en Angola, concretamente, para atacar a todos los grupos rebeldes antiimperialistas en Angola. Y estas cosas las siguen utilizando. Esto es parte de lo mismo. Ahora, ¿qué dicen estos señores? ¿Qué está pasando? Está pasando una cosa muy interesante, porque ahorita, es decir, en este caldo de cultivo que es el desastre del huracán Otis, pues echaron a andar una campaña que está muy estructurada. Fíjate bien, hicieron, por ejemplo, cosas que yo no había visto. Por ejemplo, sacan un video en carretera para redes sociales, ¿no? De un tipo que dice que hay 80 y tantos coches detenidos, que los policías están bajando el apoyo que se le lleva a la gente. Después sacan de contexto un video de Aguascalientes de principios de este año en el que la Guardia Nacional comete está haciendo una extorsión, ¿no? Pero lo trasladan a Acapulco como si fuera lo más normal. Después, es decir, si tú la revisas, es una andanada muy bien estructurada. Echaron a andar la idea de que el gobierno no avisó a los acapulqueños, ¿no? Cuando todos hemos visto los videos estos en los que se les veía perifonear a los coches, que vimos además un montón de entrevistas en diversos canales en los que la gente decía, no, pues sí nos avisaron, pero no pensamos que fuera a ser tan grave y por eso no tomamos las precauciones necesarias. Luego se van sobre el Fonden, dicen que ha desaparecido el Fonden y que eso es un desastre porque es la prueba de la irresponsabilidad del gobierno. Dijeron además que el dinero del Fonden había sido desviado para la campaña de Claudia Sheinbaum. No hay una sola prueba, no hay un solo dato que apunte a eso. Eso es una absoluta mentira. Los que sí hacían esas cosas eran los señores del PRI y del PAN. De hecho, hay una denuncia de 2005 del PRI en la cual el PRI acusa a Santiago Krill de desviar 800 millones de pesos del Fonden para campañas del PAN. Eso sí lo hacían estos señores. Bueno, sin una sola prueba, han mantenido esta campaña y obviamente Ricardo Salinas Pliego está enfurecido porque le están cobrando impuestos. Imagínate qué barbaridad, le están cobrando impuestos, nos los cobran a todos los mexicanos, pero ¿por qué se los van a cobrar a Ricardo Salinas Pliego, que es un hombre que está tocado por la herencia de su padre, ¿no? Que entre otras cosas tampoco pagaba impuestos. Entonces, fíjate, Ricardo Salinas Pliego está en campaña contra este gobierno, en campaña desde hace rato, pero últimamente la aceleró con el tema de los libros de texto, diciendo que eran libros de texto comunistas. Imagínate, se ve obviamente que ni los leyó. Y luego a la torre se sale a decir que no, que ellos sí son independientes, que ellos no dicen, que ellos solo están recogiendo el sentir de la sociedad, cuando después, cuando sí. Tenemos un video de Salinas donde dice que él sí da línea en todo esto. Entonces es una campaña muy estructurada y es una campaña que sí tiene que ver con las lógicas que maneja Mexicanos para la corrupción y que tiene que ver además con el financiamiento de agencias norteamericanas como la NET y la USAID.